Saludamos vuestra presencia en este primer Congreso Peruano de Estudios Electorales promoviendo el fortalecimiento del sistema democrático en el Perú. Hoy tenemos una conferencia magistral importante titulada Campañas electorales en América Latina y sus impactos en los electores. Hoy contamos con la presencia del doctor Ismael Crespo, del doctor Kenneth Green y como comentarista del doctor Víctor Rojas. El doctor Ismael Crespo es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Murcia y director del Departamento de Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha sido profesor titular en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y en las universidades de Navarra y Salamanca. Señoras y señores, saludemos la presencia del doctor Ismael Crespo con un fuerte aplauso. Bueno, mientras vamos solucionando estos pequeños problemas técnicos, me van a permitir que les hable de aquí porque si no va a ser muy complicado que maneje la computadora desde ese espacio. Todavía no tengo el don de la ubicuidad, pero por tanto me permiten esta aproximación. Tampoco tengo muy claro cuánto tiempo dispongo, por tanto les pido a la mesa que cuando consideren adecuado que cierre la exposición la termine. Bueno, lo primero quería agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí, porque bueno, entiendo que hoy es sábado, que es un día, en fin, en principio que deberían estar haciendo otro tipo de actividades más lúdicas que participar en una conferencia. También agradecer a los organizadores de este evento, del primer Congreso de Estudios Electorales Peruanos. Sí. Y también, evidentemente, al Jurado Nacional de Elecciones, que, bueno, que es el impulsor de este evento, que, bueno, que es único, ¿no?, en el contexto del Perú y que yo creo que va a marcar una etapa y espero que no sea solo el primer Congreso de Estudios Electorales Peruanos, sino que sea el inicio de un sinnúmero de congresos de esta naturaleza y con este objetivo. En segundo lugar, y antes de entrar en la exposición o antes de entrar en la conferencia, me gustaría referirme a una pequeña, si quieren ustedes, matización sobre la conferencia como tal o sobre el título de la conferencia, ¿no? Nos han convocado aquí, están ustedes convocados aquí para escucharnos hablar, por lo menos en mi caso, que voy a iniciar, para escucharme hablar sobre el impacto que tienen las campañas electorales en los electores en América Latina. Y no voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso, entre otras cosas, porque mi posición al respecto yo creo que es, para los que conozcan un poco la producción científica sobre campañas electorales y comunicación política en América Latina, es suficientemente clara. Nosotros, con un grupo de investigación, tenemos la publicación de referencia en América Latina a este respecto y, por tanto, la posición sobre lo que influyen las campañas electorales en los electores está clara en el contexto de estudios teóricos, en el contexto también de su aplicación práctica en las campañas en América Latina. Me interesa otro tema. Otro tema que tiene que ver, evidentemente, no se asusten, tiene que ver con las campañas electorales y tiene que ver con los electores. Pero tiene que ver con un enfoque distinto que no es exactamente la comunicación política en la campaña y qué efectos tiene sobre los electores, sino que tiene que ver sobre un personaje en la campaña que cada vez me interesa más desde hace 2 años y que posiblemente mi rumbo de investigación en los próximos años vaya por ese camino. Me interesa la figura del candidato. Me interesa la figura del político candidato. Me interesa la figura del individuo que asume función ejecutiva, del presidente. Me interesa la figura del líder. Me interesa la importancia que tiene el líder en las campañas electorales como factor de voto y que en el caso de América Latina es enormemente sobresaliente. Es un factor diferencial. No es que sea un factor diferencial tradicionalmente, pero sí es un factor diferencial de voto en los últimos 10-15 años, a diferencia de las campañas europeas. Si hay algo que diferencia hoy en día las campañas en Europa de las campañas en América Latina, es el líder, es el candidato. Nosotros seguimos teniendo en Europa campañas predominantemente de partidos, donde el candidato, evidentemente, tiene un factor o puede llegar a tener un factor de voto, en algunos casos y en otros ninguno, mientras que en América Latina, en la última década, realmente estamos teniendo campañas de candidatos.
no solo por la inexistencia de los partidos políticos en la mayoría de los países, no solo por la inexistencia del sistema de partidos, sino realmente hay una estrategia predeterminada sobre la idea de que toda la campaña y toda la actividad de campaña y toda la actividad de estrategia se centra sobre el candidato. Por tanto, me interesa la figura del candidato. Y esto también, desde el punto de vista metodológico, significa un cambio de rumbo, porque hasta ahora hemos estudiado las campañas electorales de América Latina como la mayoría de las cosas en América Latina, como la calidad de la democracia, como casi todo, lo hemos estudiado realmente con marcos teóricos y metodológicos europeos, en concreto, más que europeos, anglosajones. Y no funcionan. No funcionan. No funcionan además porque las democracias de América Latina nunca van a ser del mismo genus, nunca van a tener el mismo ADN que las democracias europeas. Ni es necesario que lo tengan. Son animales distintos. Y como animales distintos los tenemos que considerar. Y las campañas en América Latina son también animales distintos. No son las campañas europeas ni son las campañas anglosajonas. Por tanto, hay un factor diferencial en las campañas de América Latina, cada vez más notable, que es el hecho de que toda la estrategia de campaña y todas las tácticas de campaña se centran en el candidato. Hoy, cuando los asesores europeos trabajamos en campañas en América Latina, llegamos con nuestro manual de la campaña de partido y a los 10 minutos tenemos que cambiarle, porque no existe el manual de campaña de partido, existe el manual del candidato. Y, por tanto, en el candidato se va a centrar toda la estrategia y por eso quería hablarles yo hoy del candidato. Candidato, entiéndanme, el candidato, el líder, el presidente cuando hablamos de comunicación gubernamental y no solo de comunicación político-electoral. Hace más de 2000 años, sí, han oído bien, hace más de 2000 años, en concreto hace casi 2100 años, en el siglo I a.C., Quinto Tulio Cicerón, que en ese momento estaba en una embajada por ahí perdida en el Asia, escribió un pequeño brevario de campaña con recomendaciones para su hermano. Su hermano era Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón se presentaba en aquella época en la Roma clásica a una campaña para ser cónsul de Roma, que en aquel momento era el máximo dignatario, aunque los romanos realmente tenían 2 cónsules y por tanto era una bicefalia, pero era el máximo dignatario en ese momento para dirigir los destinos de Roma. 20 siglos después, casi 21 siglos después, las recomendaciones, los consejos del hermano menor del cónsul de Roma son hoy absolutamente válidos. Fíjense hasta qué punto serían válidos que un ex primer ministro italiano, varias veces el primer ministro como Giulio Andreotti, dijo que ese documento le sirvió a él para preparar sus campañas electorales, 21 siglos después de haberse producido. Y prácticamente la mayoría de las recomendaciones que nos hace Quinto Tulio Cicerón en su brevario de campaña son hoy en día totalmente aplicables, más incluso que a las campañas europeas, pensando que Cicerón fue uno de los primeros europeos, más que a las campañas europeas, a las campañas de América Latina. Quinto Tulio comienza su brevario y así queremos o quiero yo comenzar esta exposición. Considera, le dice a su hermano, ¿qué ciudad es esta? ¿Quién eres tú? ¿Y a qué cargo aspiras? Estas 3 preguntas son exactamente las mismas preguntas que hoy cualquier asesor de campaña hace al inicio a su candidato, formula a su candidato antes de lanzar la campaña. ¿Quién eres? ¿Qué te diferencia de los otros? ¿Qué vas a hacer si ganas? Estamos hablando, por tanto, de las cualidades o atributos del individuo, de la ciudad, del país en el que va a desarrollar la campaña, del estudio del contexto. Necesitamos saber dónde estamos. No todas las campañas sirven para todos los momentos ni para todos los lugares, no todas las estrategias. Por tanto, necesitamos conocer quién es el individuo, quién eres, en qué ciudad estás y a qué cargo aspiras, qué programa de gobierno vas a desarrollar. Por tanto, hoy son las mismas preguntas prácticamente y son parecidas las respuestas. ¿Qué atributos o cualidades debe tener el candidato? Tanto lo que es como aún más lo que quiere que los ciudadanos perciban que es. El factor de diferenciación con el resto de los candidatos para que los ciudadanos perciban realmente eso que le hará único, eso que será el valor para recibir los afectos, las simpatías y también los votos. Y, por último, el proyecto de gobierno. La construcción de la agenda temática de la campaña, de las soluciones a los problemas de los ciudadanos que se plantean la misma, de las soluciones a problemas que muchas veces no son problemas estrictamente, sino que son problemas generados o problemas instalados en la agenda por la propia candidatura. Estas son las 3 piezas claves para lo que es la gran arquitectura de imagen que supone hoy una campaña electoral en América Latina. De estas 3 cuestiones me voy a centrar en una sola, en la primera. ¿Quién eres y cómo aspiras a ser percibido?
Y son las dos tan importantes, incluso diría que es más importante la segunda. No solo quién eres, sino cómo quieres ser percibido. Le decía Quinto Tulio a su hermano, yo sé que eres un gran orador, sé que eres un gran estadista, sé que eres un gran estratega, pero el problema es que lo tienen que saber los romanos. Es decir, que el problema no son las cualidades o atributos que tiene un candidato, que tiene un líder, sino la cuestión fundamental es que el público pueda percibir esas cualidades, esos atributos y, por supuesto, que las perciba, evidentemente, de manera positiva. Bien. La construcción, por tanto, de la imagen no solo es una cuestión relacionada con los atributos o cualidades inherentes a un individuo, que bien pueden venir por su talento o bien pueden ser aprendidas a lo largo de su carrera política, sino que incluye determinados o varios factores que nos ayudan para transmitir esa imagen. A la misión de mostrar cómo es, también tenemos la misión de mostrar qué características personales tiene, qué hace, en qué contexto lo hace, lo que determina en buena medida lo que hace y cómo lo hace, y que hará que unos individuos ciudadanos valoren cómo es y lo que hace para manifestarle sus simpatías. Por tanto, lo que estoy intentando manifestar es que tiene que haber una coherencia entre el ser y el hacer. No solo vale tener un candidato que tenga unos atributos positivos, sino que esos atributos positivos deben ser transmitidos y deben ser percibidos. Por tanto, y en un contexto evidentemente determinado, por tanto, en esta triangulación juega un papel importante el candidato. ¿Cómo no? Juega un importante papel el receptor, el elector, y juega un importante papel los transmisores, porque no solo es cómo somos, cómo aspiramos a ser percibidos, qué estrategias hacemos para la comunicación de personalidades, sino también cómo nos van a recibir a través de los medios de comunicación, en especial a través de la televisión, que sigue siendo hoy en día el principal medio y va a seguir siendo el principal medio de transmisión de campaña, al menos las próximas décadas. Bien, y este es un elemento que es central en las campañas modernas, en especial en América Latina, más central que todo aquello que hayan oído sobre las nuevas tecnologías y su importancia, más central que la propaganda, más central, mucho más central que la ideología. Si tras la Segunda Guerra Mundial las campañas se centraron en lograr la mayor motivación posible por parte de los electores identificados, de los electores anclados con un partido o unas ideas, y luego, tras el declive de las adhesiones partidistas que se produce a mediados de los años 60 en una primera oleada y a partir de finales de los 80 con la caída del muro de Berlín en una segunda oleada, ahí adquirieron importancia los temas. Los ISUs empezaron a ser factores fundamentales de voto. Los ISUs como posicionamientos dicotómicos que hacían los partidos ante determinados temas. ISUs clásicos, los impuestos, subir, bajar los impuestos. La sanidad pública, a favor, en contra, el aborto, el divorcio. Los ISUs marcaron el posicionamiento de los partidos, el posicionamiento de los candidatos. Pero hoy, en el siglo XXI, en un esquema que es mundial de competición bipolar, de carácter centrípeto, y con escasas diferencias entre los potenciales votantes de los principales partidos, las campañas se definen, y más en América Latina, por el factor candidato. ¿Qué explica esta creciente importancia del candidato como factor decisivo de voto? Bueno, no me voy a detener mucho, hay una serie de factores que son puramente estructurales y una serie de factores que son coyunturales. Evidentemente, el primer factor es que el modelo presidencialista, el modelo de hacer política presidencialista se está imponiendo en todo el mundo. El modelo de hacer política y el modelo de campaña norteamericano es un modelo de campaña que se aplica perfectamente a la mayoría de las elecciones latinoamericanas, pero que se está empezando a aplicar en Europa ya desde hace más o menos una década aproximadamente. En España aproximadamente desde 2004, de la elección del presidente Zapatero. Nosotros, que tenemos, la mayoría de los europeos, tenemos regímenes parlamentarios, nos encontramos curiosamente en que el modo de hacer política y el modo de hacer campaña empieza a ser un modo totalmente presidencialista. Ya no tenemos partidos, tenemos candidatos. En España te encuentras con alguien, no te dice ¿a quién vas a votar? ¿Al PSOE o al PP? Preguntas, ¿vas a votar a Rajoy o Rubalcaba? Curiosamente, cuando la mayoría de los ciudadanos españoles, igual que los ciudadanos italianos, holandeses, etcétera, ni votamos a Rajoy ni a Rubalcaba, porque nosotros votamos diputados por circunscripciones, es decir, no votamos candidatos. Sin embargo, en la lógica de los medios, pero también en la lógica de la calle, se impone que hay una competición, y es una competición estrictamente bipolar entre dos candidatos, cuando realmente no es una competición entre dos candidatos, es una competición entre partidos desde el punto de vista legal, político e institucional. Por tanto, el modelo de presidencialización de la
la política, la forma de hacer política desde esta perspectiva más presidencialista se impone y se impone también en las campañas. A esto podemos sumar la debilidad de los partidos políticos, la pérdida de centralidad de ideología para explicar el voto, el declive de la lealtad partidista, pero también hay algunos elementos propios de las estrategias de campaña, algunos elementos que podríamos denominar más coyunturales, que se están convirtiendo en estructurales y que están influyendo en esta idea de que el candidato es el elemento central de campaña. Por una parte, las propias pautas de cobertura de la prensa, los criterios que tiene la prensa para decidir lo que es noticia y que fomentan esta personificación de la campaña. A la prensa, a los medios de comunicación y, por supuesto, a la televisión, les es mucho más fácil comunicar información a través de la proyección de personalidades. Es mucho más fácil tener un emisor que dice algo. La televisión no puede decir el partido A dice X y el partido B dice Y. Necesita una imagen, es la imagen la que transmite y esa imagen es el candidato. La propia prensa escrita necesita tener a alguien que dice, alguien que emite y por tanto esto hace que la proyección de la noticia a través de personalidades a su vez redunde en la personificación de la campaña. La decepción de los ciudadanos con la clase política, la decepción de los ciudadanos con los partidos políticos. Miren ustedes sencillamente los datos del Latinobarómetro en la última década. Los latinoamericanos no confían en sus partidos políticos. Podrán decir, bueno, esto es solo una cuestión típica de aquí, ¿no? En Europa seguramente los europeos sí que confían en sus partidos políticos. No, tampoco confían en sus partidos políticos. Tienen el ejemplo más claro, es que los partidos políticos europeos, en un marco de aprobación de un referéndum de la Constitución Europea, apoyaron de manera masiva esa Constitución y los ciudadanos tumbaron esa Constitución en Francia y en Holanda. Por tanto, los ciudadanos votaron en contra de los partidos, de lo que los partidos habían acordado y de lo que los partidos habían proclamado en sus campañas electorales. Pero es que, curiosamente, los partidos también fomentan esta presidencialización de la política y esta personificación de las campañas. El partido en campaña va a proyectar su imagen de dos formas. Por una parte, la imagen tradicional, la imagen corporativa, la identidad corporativa, la marca de su organización, que representa lo estable, la continuidad, y por otra parte, proyecta cada vez más la imagen a través del candidato, el candidato que representa la renovación, que representa los problemas concretos, los temas concretos en cada una de las campañas. Bien, ¿y cómo se forma la imagen de este candidato? La imagen de este candidato se forma, por una parte, con lo que el candidato es, pero también con la imagen que intentamos proyectar de ese candidato y, sobre todo, con lo que los votantes perciben. En este sentido, tenemos que tener en cuenta algunos factores que nos ayudan a generar esa imagen. Factores de simplificación, factores de diferenciación, elementos que hacen que los candidatos, un determinado candidato, un determinado líder, se diferencie de los otros líderes. En todas las campañas, el candidato tiene que encontrar ese elemento de diferenciación. Un elemento que puede bien ser sus cualidades políticas, sus cualidades personales, algo que tiene que ser de verdad, porque va a ser el pilar sobre el cual se basa el eje estratégico de la campaña. Y también tienen que buscar la simplificación, que a veces estamos acotando más nuestra imagen a los marcos de referencia que nos impone la televisión, a las formas de comunicación que nos imponen los medios audiovisuales. Y por tanto estos medios implican mucha simplicidad, implican una enorme sencillez en la transmisión del mensaje. Necesitamos que una figura, un logotipo, un color transmita todo el contenido de una campaña. Bien, dicho esto, que vendría a ser algo así como, en fin, la introducción o la presentación al tema, me quiero meter un poco en las cuestiones más de fondo, ¿no? Es decir, de alguna forma esta visión que tengo yo sobre la importancia del candidato en las campañas se ve, tiene reflejo en la opinión pública latinoamericana, tiene reflejo en los expertos latinoamericanos, tiene reflejo, digamos, no en la opinión pública en términos generales, sino más bien en la opinión de los analistas o de los estrategas. Es decir, ¿se está haciendo este tipo de campaña? ¿Se está fomentando el hecho de que hemos pasado a una estrategia de campaña centrada exclusivamente en el candidato o casi centrada exclusivamente en el candidato?
No se trata, por tanto, de que nuestro líder, de que nuestro candidato posea una serie de habilidades políticas u organizativas o de tener determinadas cualidades éticas o morales, sino que además hay que disponer de la capacidad de comunicar estas de forma creíble y eficaz. La comunicación que inspira, la comunicación que persuade, la comunicación que recluta seguidores, comprende elementos que son de carácter verbal y no verbal y hace además uso de recursos simbólicos para establecer conexiones muchas veces emocionales. Hoy las campañas en América Latina no son campañas dirigidas al intelecto, al raciocinio, no trabajan sobre elementos racionales, trabajan mayoritariamente sobre elementos de carácter emocional. La capacidad, por tanto, comunicativa de un individuo, más allá de sus cualidades éticas o morales, más allá de sus habilidades de carácter político u organizativo, constituye el medio a través del cual los ciudadanos, en su papel de receptores, van a otorgar coherencia o no al discurso, a lo que el político hace a nivel discursivo y a lo que el político, dice a nivel discursivo y hace. Por tanto, la habilidad de comunicación va a implicar que el político sea capaz de sintonizar con el auditorio, transmitiendo un mensaje que impacte, un mensaje que sea comprensible. Tecnicismos, argumentaciones confusas, carentes de ejemplos o elementos que vinculen de carácter muy abstracto no nos sirven hoy en día para comunicar. Necesitamos elementos que nos vinculen a la vida cotidiana de los ciudadanos. Esos son buenos caminos para llegar a nuestros destinatarios. Por tanto, la capacidad comunicativa, como nos decía Quinto Tulio, no solo debes poseer, le decía, no debes poseer solo la oratoria y el talento, sino que debes saber comunicarlo y debes saber llegar a los receptores, es hoy en día un elemento fundamental en la campaña. Y les decía que quería ver si hasta cierto punto que es de alguna forma el origen de mi pensamiento, quería ver si realmente se constata de alguna forma en la realidad. Y para la realidad me interesa sobre todo aquellos que trabajan con los candidatos, es decir, aquellos que están en el mundo de la estrategia de la comunicación, es decir, aquellos que van a estar en el núcleo central de las campañas, no tanto la opinión pública. Claro, a diferencia de lo que se hacía en la Roma clásica, aunque no es tan diferente realmente, que nos describe Quinto Tulio, hoy la capacidad de comunicar los atributos o cualidades de un candidato está en manos de los medios de comunicación. Esto no significa que si los medios de comunicación están contra ti, no tengas ninguna posibilidad. Hay ejemplos, y tenemos ejemplos, donde grandes monopolios de medios de comunicación han estado en contra de una candidatura y, evidentemente, el candidato ha ganado la elección. Entonces, el ejemplo más claro en América Latina, yo creo, la oposición que le hizo la Red O Globo a Lula en su primera elección, ¿no? Que fue realmente dramática y, sin embargo, bueno, el candidato en ese sentido ganó la elección. Pero es importante que tengamos en cuenta los medios de comunicación, porque la forma en que nosotros vamos a llegar hoy a los ciudadanos es a través de los medios. No hay otra forma de llegar. Ni siquiera aquellos que piensan ilusoriamente que hoy en día a los ciudadanos se puede llegar a través de las nuevas tecnologías o de los medios de comunicación alternativos o de las redes sociales. Se equivocan, pero se equivocan además totalmente. Incluso a algunos candidatos les ha llevado a equivocaciones que les ha costado toda la estrategia de campaña, como el caso de Mockus en Colombia, donde se estrelló notablemente por confiar en lo que creía que las redes sociales le decían. Hoy las redes sociales, no dentro de 10 años, hoy las redes sociales, hoy los medios de comunicación alternativos, tienen importancia por cuanto logren posicionar en los medios tradicionales. Es un medio más para comunicar a los medios tradicionales. Está siendo una herramienta, pero tiene que tener un destino intermedio, que vuelve a ser los medios tradicionales. Y hoy en día sigue siendo la televisión el principal elemento, el principal contenedor de información para llegar a nuestros públicos. Es ese soporte de excelencia. Y la pantalla se ha convertido así en el medio principal para difundir el quehacer político. Tanto desde el punto de vista del candidato en campaña como de aquel candidato que ya ha ganado una elección y, por tanto, lo que tiene es una función ejecutiva. Llamémosle claramente, un presidente, por ejemplo, de la República. Los candidatos, los presidentes están compelidos a construir un cuerpo significante, una imagen que debe adaptarse a los códigos y restricciones que el medio impone, principalmente el medio televisivo. Vivimos, no lo duden, en tiempos de liderazgos de la visibilidad. Quien no es visible no existe.
El candidato que no está presente no existe. Y no solo, vuelvo a decir, no solo el candidato. Estoy hablando también de aquellos que desempeñan funciones ejecutivas. Ayer en una reunión que tuve en otro sitio les hablaba, por ejemplo, del caso de su presidente. Su presidente no está en los medios. Su presidente no difunde en los medios. Su presidente no va a construir liderazgo. Necesitamos estar en los medios. Necesitamos continuamente estar en los medios y estar siempre con el mismo discurso y el mismo mensaje. Los presidentes no deben estar en los medios para solucionar problemas. No deben estar en los medios para dar malas noticias. Los presidentes dan buenas noticias. Y dan buenas noticias exclusivamente del tema que es el eje central de toda su gestión. Porque deben tener un tema, un único tema. El presidente no tiene que hablar de hospitales y a su vez al día siguiente de puentes y al día siguiente de educación. Tiene que tener un tema. ¿Cuál es el tema de mi gestión? Soy el presidente de los pobres. Y durante 8 años, durante 12 años voy a ser el presidente de los pobres. Y toda mi comunicación se va a centrar exclusivamente ahí. Bueno, pero volvamos a lo que estábamos comentando. Por tanto, no es suficiente con ser un líder, sino que hay que difundir que uno lo es, a los fines de persuadir a más cantidad de ciudadanos y aumentar lo que se denomina la espiral de liderazgo. Los medios de comunicación en general, la televisión en particular, han reemplazado la lógica de la política por la lógica de los medios, de las cuales ya nos hablaba Sartori, de la cual la sociedad del espectáculo, de la videopolítica, es uno de sus más fieles exponentes. Los políticos de hoy, los presidentes de hoy, no se dirigen a los ciudadanos, se dirigen realmente a las audiencias, y las audiencias entendidas como consumidoras de productos mediáticos. Preguntamos en el año 2009, hicimos un panel de expertos en América Latina, personas que trabajaban en el medio político, periodistas, analistas, estrategas, etcétera, en 6 países latinoamericanos. Hicimos un panel para ver hasta qué punto estas ideas realmente, tenían una cierta constatación en la visión también de los estrategas en América Latina, ¿no? Hoy en América Latina, la mayoría de los ciudadanos informa y forma opinión de los candidatos y de sus presidentes a través de la televisión. La televisión sigue siendo el medio por excelencia para que los presidentes, por ejemplo, hagan llegar a la población su visión de país. De los 3 medios que tienen ustedes en la pantalla, la televisión, la prensa y la radio, 3 medios tradicionales, como ven, el 92% de nuestros panelistas consideran que el principal medio a través del que se transmitía la imagen presidencial era la televisión, teniendo muy poca representación la radio y la prensa. Por tanto, ningún otro medio es capaz de condensar en palabras, sonidos e imágenes toda la carga emotiva, toda la carga simbólica que implican los eventos políticos. Pero queríamos saber no solo si era el principal medio, sino también si era un medio eficaz para construir la imagen del liderazgo. Porque una cuestión es que utilizamos ese medio como el medio principal de transmisión y otra cuestión es si está resultando eficaz para transmitir la imagen del liderazgo. Es decir, si es útil, ¿no? Si es útil aparecer en escena, como decía yo antes, para reforzar los atributos que convierten al candidato en una marca, para conquistar el código, para instruir las gramáticas de las formas de vida. Por eso los medios, y en concreto la televisión, efectivamente se constituía la televisión en un elemento fundamental, como ven ustedes en la pantalla, para la transmisión de imagen de liderazgo. Para el 80% de nuestros panelistas era el medio fundamental, era la principal herramienta para originar y desarrollar procesos de liderazgo. ¡Ojo! O para obstaculizar los procesos de liderazgo, como he dicho antes. Bien, ¿y qué nos transmite la televisión? O sea, ¿qué nos está transmitiendo? La televisión, tenemos que aparecer en televisión porque nosotros nos acercamos a la televisión, es decir, nosotros nos acercamos al medio, nosotros fomentamos que nos hagan una entrevista o fomentamos una rueda de prensa. No. Es curioso porque que los candidatos deban estar sí o sí en los medios es casi obvio hoy en día. Si no estás, como os he dicho, no existes. Y, por tanto, la existencia, el liderazgo para ser real debe existir y debe ser percibido como tal. Ahora bien, esto no implica tener un contacto directo con los medios. Es muy curioso, si quieren ustedes es hasta cierto punto paradójico, que la evolución de la comunicación y de la comunicación política haya hecho que los medios se hayan convertido en una fuente casi exclusiva de difusión de imagen. Casi exclusiva de difusión de imagen. Pero también, a su vez, ha facilitado que el canal de llegada a los medios se haya diversificado.
Es decir, no hace falta estar en contacto directo con los medios, sino que hace falta es hacer actividad que sea reflejada por los medios. Por tanto, no tenemos contacto con los medios. Les pongo un ejemplo, en fin, que todos van a comprender, porque es muy sencillo. Un poquito más abajo de nosotros, un pelín más abajo, bueno, hay que pasar 4 horas de avión, 3 horas y media de avión, tenemos el caso de Argentina. La presidenta Fernández de Kirchner hace 2 años y medio que no da una rueda de prensa, no atiende a un periodista y no da una entrevista. 2 años y medio. Dentro de su país. Fuera de su país sí que lo hace, pero dentro de su país no lo hace. La presidenta Fernández quiere estar todos los días en televisión, en prensa y en radio, sin haber concedido ni una entrevista, sin haber concedido una rueda de prensa. ¿Qué significa esto? Significa que evidentemente utilizamos otros recursos para que nuestra imagen se transmita a los medios sin tener un contacto directo con los medios. Aquí tiene una tartita, que yo creo que es bastante significativa, en la cual, ¿cuál es el elemento que utilizan estos 6 presidentes, que utilizaban estos 6 presidentes latinoamericanos para comunicar su imagen a los medios? Actos públicos, entrevistas, escritos en prensa, spots de televisión, ruedas de prensa, discursos en cadena, apariciones públicas simbólicas, tal. Como ven, claramente el 60% de las apariciones están relacionadas con actos públicos. Por tanto, el acto público es la estrategia preponderante, el acto público planificado y montado para ser transmitido. El acto público no tiene sentido si no es transmitido, si no es recogido por cadenas de televisión o si no es recogido por la radio o la prensa. Ningún presidente, ningún candidato hace un acto público para que se quede con sus militantes. Esto que estamos haciendo hoy en día no tiene sentido para un candidato. Bueno, quizás sí porque me estén grabando, pero bien, en principio, si no sale de aquí no tiene sentido. Es el acto público para que trascienda de estas 80, 100, 120 personas, para que trascienda a millones de personas. Por tanto, es concebido como una acción comunicativa. El acto público no es concebido como una acción proselitista. Es concebido exclusivamente como una acción comunicacional que reúne todos los aspectos rituales y todos los aspectos míticos que de la política. El acto público realmente se revela como la estrategia hoy preponderante en América Latina, predominante en América Latina, como la estrategia más eficaz para orientar la interacción simbólica entre el candidato y sus seguidores. Actos públicos basados principalmente en elementos de carácter persuasivo, pero también de carácter emotivo. Bien, me interesaba también no solo ver el tema de los medios, ¿no? O de los medios tradicionales o de la televisión, ¿no? Como transmisores de la imagen del candidato, ¿no? Que yo creo que sigue siendo una realidad hoy incuestionable. Pero a esta imagen evidentemente hay que dotarla de fondo. No podemos tener solo un individuo que sale, sino tenemos que tener un individuo que comunica, que le da contenido a los mensajes, ¿no? Mensajes que tienen que ser atractivos, que tienen que ser diferenciadores para los electores. Por tanto, necesitamos tener temas. Hasta ahora la elaboración de temas ha sido una elaboración enormemente tradicional. En cierta forma, porque hasta el siglo XX en América Latina la elaboración de temas viene seguida de las pautas en cómo se elaboran los ISUs, tanto en el contexto norteamericano como en el contexto europeo. Pero las propuestas temáticas de campaña más tradicionales han dejado de ser determinantes tanto para la atracción del voto no anclado como para marcar la diferencia entre los candidatos. Es decir, la estrategia habitual de tomar unos determinados temas en campaña y que los candidatos o partidos se posicionen ante esos temas, a veces incluso en posturas dicotómicas o en posturas más vagas, puede ser muchas veces, no es el elemento hoy en día en el cual se elabora la agenda temática en América Latina. El elemento fundamental va a ser a través del discurso. Los discursos, como síntesis de la capacidad de visión del candidato, se han convertido en el principal contenedor de la información que el candidato va a asociar a la imagen durante la campaña electoral o que el presidente va a asociar durante su función ejecutiva. Este es un recurso básico que no es nuevo. Es decir, es nuevo en las campañas electorales, pero no es nuevo en cuanto a su formulación. Este es el recurso básico, el discurso es el recurso básico que está utilizando la izquierda en América Latina durante los últimos 10 años. La izquierda que le pueden poner el apellido que les dé la gana. No vamos a hacer ahora distinciones sobre las distintas izquierdas en América Latina que tienen hoy función ejecutiva. Le pueden llamar izquierda populista, unos lo llaman neopopulista, no sé por qué lo de neo, porque populismo clásico, izquierda populista, otros lo llaman nacional popular, llámenlo ustedes como quieran.
pero es un recurso que tiene la izquierda en América Latina, la construcción del discurso. Pero digo que no es un recurso nuevo, porque esto ya lo inventó un señor hace muchos años en un país que no tiene nada que ver con esto. Esto lo inventó un señor que se llama Mao Zedong. Son técnicas puramente maoístas. Y, por tanto, no es nuevo cómo se ha construido el discurso y cómo se construye, por ejemplo, la personificación de un líder o la imagen de un candidato. Son técnicas muy antiguas y que la izquierda ha retomado estos últimos 10-15 años en América Latina. Y el contenedor principal a través del cual ha hecho ha sido el discurso. Y que diferencia notablemente las campañas europeas de principios de este siglo, que están mucho más orientadas a mostrar la capacidad de sus líderes para afrontar situaciones contingentes. Nosotros no tenemos líderes discursivos que generan una visión del país sobre elementos de carácter simbólico, de carácter mítico, de construcción de adversario. Nosotros tenemos líderes que para ganarse la simpatía, ganarse el apoyo de los pueblos, necesitan demostrar su capacidad para afrontar las situaciones contingentes. Como ustedes bien saben, desde los últimos años hay una única situación contingente en Europa que se llama crisis económica. Por tanto, nosotros buscamos gestores. Nosotros buscamos personas que sepan gestionar la economía y sepan gestionar la política. Buscamos puramente gestores. En América Latina no busca gestores. La ciudadanía no está buscando gestores. Está buscando aquellas personas, aquellos líderes, aquellos candidatos que sepan construir un discurso que englobe aspiraciones, problemas, etcétera, que han sido durante muchos años, durante muchos siglos, realmente olvidados o relativizados. El discurso va a resumir la capacidad de visión del candidato, es decir, la habilidad que permite al político hacer un diagnóstico de la situación y la formulación de una propuesta superadora de una situación concreta, orientada a un futuro que supere esas carencias y errores del presente. La visión tiene que enunciar tanto cómo hacer o qué hacer como cómo hacer, qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Por tanto, los elementos racionales, pero preferentemente los elementos emocionales, forman parte de la visión. Los primeros, los elementos racionales, sirven para testimoniar de alguna forma que esa visión, no es un proyecto irrealizable. Pero lo más importante en realidad son los elementos de carácter emocional, que sirven para inspirar a la ciudadanía. Volviendo a nuestro grupo a nuestro panel de expertos, a nuestro panel de estrategas, les preguntamos un poco cómo veían la conformación del discurso en los últimos años en América Latina en estos 6 casos nacionales. Tradicionalmente, la visión de los latinoamericanos, la visión de los pensadores latinoamericanos o los autores latinoamericanos ha sido que el discurso es por antonomasia un discurso que implica enfrentamiento. Los discursos implican que exista A, exista B y que uno sea bueno y otro sea malo. Por tanto, la construcción de un adversario, la lucha entre enunciadores y la relación con un enemigo. Esta ha sido la visión clásica y hay una literatura enormemente asentada desde Verón hacia adelante sobre este tema en América Latina. La idea de que el discurso presupone la construcción de enemigo, la construcción de adversario y, por tanto, las posiciones dicotómicas ante un mismo problema. Por tanto, fomentan la construcción de adversario y son, por tanto, discursos de carácter excluyente. Nosotros, ellos, los buenos, los malos, blanco, negro, izquierda, derecha, los ricos, los pobres, frente a otro tipo de operaciones discursivas con una menor confrontación o aquellas que son elaboradas desde la perspectiva de discursos más propositivos, contables, incluyentes. Durante la última década en América Latina, como ven por esta tarta, que tiene gráfico, nosotros decimos tarta, ¿no? Pues bueno, en fin, no es una tarta, es un gráfico que tienen ustedes en la pantalla. Como ven por este gráfico, la mayoría de los discursos que se han producido en la última década en América Latina son más bien de carácter excluyente, son de construcción de adversario. Es el 40% de los discursos, ¿no? Por tanto, en la última década han predominado líderes nacionales que han apostado de manera clara por discursos de confrontación y creación de adversario. No querrán que les enumere, pero bueno, les puedo enumerar. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, etcétera, etcétera.
Pero a pesar de que han predominado este tipo de discursos y que constituyen el 40% del conjunto de los discursos, no piensen ustedes que tomamos todos los discursos, los discursos, digamos, fundamentales. Son los discursos de investidura, los discursos ante el Congreso en un informe de evaluación anual, es decir, los grandes discursos. A pesar de que ha predominado este tipo de discursos, lo cierto es que más allá de su preponderancia mediática, curiosamente, los discursos de aquellos líderes mejor valorados a nivel regional y con niveles más altos de aprobación en sus respectivos países, curiosamente no han sido discursos de carácter excluyente o confrontacional, sino han sido discursos de carácter incluyente. Han sido los discursos de Lula da Silva o de Michelle Bachelet. Es decir, los dos líderes con mejor balance regional en la última década y los dos líderes con mayor nivel de aprobación en sus países optaron por unos discursos de carácter incluyente frente a la preponderancia de discursos de carácter excluyente. Utilizaron más categorías de discursos propositivos, contables, incluyentes, conciliadores o integradores. Por tanto, la mayoría de los expertos coincide en que efectivamente los discursos en América Latina, los principales discursos de la última década de estos 6 presidentes son más predomina esta idea confrontacional de construcción de adversario, pero si suman ustedes el resto de los trozos de este gráfico, el resto de las porciones de tarta, van a encontrar que hay mayor número realmente, desde el punto de vista de cantidad, mayor número, o si se atiende a esos números globales, mayor número de discursos más propositivos, más integradores, que concitan, por tanto, la mayoría de las menciones. Voy terminando. Las acciones discursivas que promueven o que tienen como objetivo difundir una visión del país se relacionan mucho mejor con los líderes que tienen una mejor valoración. Es decir, los estudios que sustentan y con datos que los líderes que la sociedad demanda en la actualidad son aquellos capaces de generar y articular una visión y vertebrar adhesiones y apoyos necesarios para llevarla a la práctica. Son los liderazgos transformadores. Han sido los más exitosos en América Latina, vuelvo a repetir, tanto desde el punto de vista regional como desde el punto de vista de cada uno de los países. Bien, lo que puede pasar es que hay a veces, evidentemente, factores de carácter contingente que limitan estas posibilidades o estas acciones discursivas. No cabe duda que la influencia que el contexto ejerce en el tipo de liderazgo se volvió manifiesta, por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón. Los problemas de México con el narcotráfico hicieron que su discurso se centrara en el establecimiento de un mundo de buenos, los mexicanos, y un mundo de malos, los delincuentes. Y una vez que se vio el problema, en la exposición de una solución. Y abro paréntesis, una solución que no dio resultado, pero en una solución, ¿no? En consecuencia, por más que Calderón al inicio de su sexenio tuviera intenciones de aparecer como un líder transformador, acabó transformando en un líder pragmático, por las situaciones contextuales, por las situaciones contingentes. Lo mismo es factible de mantener con el caso de su presidente, de su anterior presidente, Alan García. Alan García apeló al inicio de su mandato durante la campaña a elementos del liderazgo transformador, la visión de un nuevo Perú, incluso con un color y un logotipo adecuado para la gestión. Un nuevo Perú para ese momento histórico. Pero al final no alcanzó a desmarcarse por completo de la búsqueda permanente de un ellos, que impide que el Perú crezca, de un ellos que impide que el Perú avance, que era el logotipo, de un ellos que impide que el Perú progrese. Por tanto, al final el discurso acabó dando mucho más protagonismo a ese otro negativo, como nos decía Verón, a la construcción del adversario, que habilita el discurso que aquel otro de carácter positivo. Por tanto, la primacía de un nosotros mucho más abarcador, mucho más incluyente, por encima de un nosotros mucho más partidario, mucho más restrictivo, sería mucho más productiva desde el punto de vista de la construcción de liderazgo, de la construcción de consolidar procesos de liderazgo y desde el punto de vista de los candidatos de la atracción del voto. Por última tarta, y ya les resumo, porque creo que estoy sobrepasado, ¿no?, de tiempo. No. El presidente quiere que siga entonces hablando y sudando, ¿eh? Bien. Bien, sabe que he incrementado mucho mi nivel de toxinas estos días en Perú. Siempre que vengo a Lima las incremento notablemente, no porque haga ninguna actividad ilegal o alegal, sino es por una cuestión de su excelente gastronomía, que hace que incremente mi nivel de toxina. Por tanto, en fin, el sudor también puede ayudar a liberar un poco a las mismas.
Frente a la sobriedad y a la racionalidad en la construcción del discurso por los líderes europeos en sus campañas, en los candidatos de América Latina predomina el recurso sistemático a elementos de carácter paralingüístico y simbólico. Es decir, que tenemos por una parte que el discurso se considera como el elemento fundamental de transmisión de mensaje, que tenemos dos tipos de discurso, este discurso más de confrontación, más de adversario, de creación de enemigo, mucho más bajo estas técnicas maoístas, frente al discurso más conciliador, integrador, donde todos cabemos en el proyecto, donde todos juntos avanzamos, y además tenemos una diferencia notable con las campañas, por ejemplo, europeas, que son muchas más sobrias en el discurso, son mucho más rígidas, son mucho menos flexibles, y las campañas latinoamericanas incorporan muchos elementos de carácter simbólico o paralingüístico que refuerzan sobre todo el frente emocional carismático. A pesar de que llevamos 20 años diciendo que con el carisma no se ganan elecciones, a pesar de ello se sigue reforzando el elemento carismático a la hora de afrontar las mismas o a la hora de la dirección de un proyecto desde el Ejecutivo. Así tienen ustedes la utilización de muchos de estos elementos por ejemplo, en el discurso de presidentes latinoamericanos. La condición de madre o mujer, que ha sido especialmente utilizada por Michelle Bachelet y en menor medida por Fernández de Kirchner, el ejercicio de un rol particular, de médico, de madre, de estadista, de guía, de hombre humilde, que ha sido perfectamente identificable en las estrategias de Bachelet, Lula da Silva, Alan García o Tabaré Vázquez. El hecho, por ejemplo, de ese rol llevado a hacer comparaciones. Tabaré Vázquez tenía siempre esta lógica de que él analizaba los problemas del país como la vida de una persona. Él es médico y entonces analizaba el país como si analizara a un enfermo en su consulta. O el caso de Lula da Silva, donde utilizó con mucha frecuencia, el recurso a sus orígenes, a sus orígenes humildes. En su discurso de investidura, lo voy traduciendo según voy hablando, dado mi capacidad para entender portugués, brasileño, que dirían ellos, en su discurso de investidura, en su segundo discurso de investidura, dijo: por primera vez un hombre nacido en la pobreza, que tuvo que derrotar el riesgo crónico de muerte en la infancia y vencer después la desesperanza en la edad adulta, llegaba por la disputa democrática al más alto puesto de la República. Uno de mis compromisos más profundos que tengo conmigo mismo es no olvidarme nunca de dónde vengo. Y este, evidentemente, fue un elemento de carácter simbólico que cruzó durante sus legislaturas. Recordarán ustedes que todos los anuncios de Lula, todos los anuncios de campaña de Lula y todos los anuncios de cuando ya era presidente de la República se iniciaban de la siguiente forma. Lula, les va a hablar Lula, el hombre del pueblo. Por tanto, siempre este recurso a ese del pueblo. También imágenes proyectadas. Calderón utilizó mucho, por ejemplo, se puso en varias ocasiones el uniforme de soldado, considerando que el ejército era una institución respetada y prestigiada. Bachelet hizo muchos discursos delante de cámara con un delantal blanco, que era el mismo delantal que ella utilizaba cuando ejercía de médico pediatra. O otros presidentes han recurrido a isologotipos o a colores, como el caso de Alan García o Hugo Chávez, utilizando un color en particular, el color rojo, como símbolo de su gestión. También se han utilizado de manera desmedida los símbolos patrios, la recurrencia en los discursos a los próceres del país o a figuras admiradas entre los ciudadanos. Tabaré Vázquez no tuvo ningún sonrojo en dar un discurso envuelto en la bandera uruguaya, o en el caso de Felipe Calderón, que hizo un uso desmedido de todos los símbolos nacionales, de todos los símbolos patrios para alimentar el nacionalismo. En Argentina, la utilización recurrente de la presidenta Fernández de Kirchner, cuando hace sobre todo discursos sobre la distribución del ingreso, en evocar símbolos sobre las madres o las abuelas de la Plaza de Mayo. Bien. Hasta el momento hemos visto algunos de los contextos mediáticos a través de los cuales se produce la difusión de la imagen y el mensaje del candidato. No hemos dado, y me parece que a este paso no la daré, la respuesta a las recomendaciones de Quinto Tulio sobre aquellos rasgos o atributos que debe poseer un político. La pregunta fundamental que se hacía en Quinto Tulio es si puede un político transformarse en líder mediante la puesta en marcha de una serie de estrategias orientadas a lograr la percepción por parte de los ciudadanos de una serie de rasgos o atributos generadores de competencias, cualidades, capacidades o habilidades. Las habilidades y cualidades que un político con aspiraciones de líder debiera tener o adquirir están perfectamente resumidas en un libro relativamente reciente, un libro de Nay sobre
sobre liderazgo, en el cual nos habla de 6 habilidades que de alguna forma resume una intensa actividad desde el punto de vista del pensamiento y de la investigación de los últimos 20, 30 años. Inteligencia emotiva, capacidad de comunicación, capacidad de visión, habilidad organizativa, habilidad política e inteligencia contextual. Es difícil, sin embargo, encontrar hoy en día un candidato que pueda reunir todas estas habilidades, todas estas capacidades. Algunas son innatas y otras, evidentemente, son aprendidas. Todos los candidatos poseen sus limitaciones en uno u otro de los recursos enunciados. Algunos las poseen en todos, no tienen ninguno de estas habilidades, ¿no? Ahora bien, no se trata de poseer estas habilidades, sino que realmente el público las perciba. Es decir, hay que conocer los contextos en los que interactuamos. No todas las habilidades, no todos los recursos, no todas las capacidades son iguales para todos los públicos, no todas despiertan la misma simpatía. Lo que hoy en un sitio es reconocido de manera positiva, en otro sitio no es reconocido de manera positiva. Lo que hoy sirve para Perú 2012 no sirve para Perú 2016 o no servía para Perú 1999. Por tanto, tenemos que encontrar qué características o atributos son percibidos por las poblaciones como ideales para el liderazgo en cada momento y lugar. La clasificación más sencilla en este sentido es dividir este tipo de atributos en dos grandes dimensiones. Una dimensión que hace relación a la competencia, es decir, a las capacidades del individuo. Aquí las palabras clave serían experiencia y eficacia, por tanto engloba cualidades mucho más relacionadas con tareas específicas, es decir, lo que un cargo político en un puesto de desempeño ejecutivo debería cumplir, se relaciona generalmente con capacidades profesionales, con capacidades políticas y, por tanto, como ven ustedes, son categorías o habilidades que están relacionadas básicamente con elementos más de carácter racional. Mientras que, por otro lado, la dimensión de integridad se refiere a rasgos o comportamientos personales que llevan implícito algún tipo de juicio moral, algún tipo de juicio ético. Esta dimensión tiene un componente mucho más subjetivo que el anterior, también es mucho más emocional que la racional e incluye, por una parte, unos atributos que están relacionados con cualidades morales o éticas que posee o que debe poseer el individuo para que sea bien valorado, pero también con un elemento que es de especial importancia, con las habilidades interpersonales. Y con una en concreto, que resume la cercanía al ciudadano, el compromiso de confianza, que es la capacidad de comunicación, como hablaba antes. Es decir, la capacidad de transmitir el conjunto de habilidades y que sean percibidas de manera positiva por los ciudadanos electores que, a partir de la imagen del individuo o de los medios que la proyectan, van a valorar positivamente a este personaje, a este candidato. Bueno, ¿y cómo es hoy o cómo está el asunto? ¿Qué valora más la ciudadanía en una figura? ¿Qué diríamos nosotros si estuviéramos en un momento determinado desde el punto de vista ideal? Porque vuelvo a decir que en cada contexto, en cada momento hay pequeñas matizaciones o a veces hay grandes matizaciones. ¿Qué valora más la ciudadanía en una figura? ¿Dónde debería hacer mayor esfuerzo el político, el candidato, el presidente, para mostrar al público que no solo posee unas determinadas características, sino que además en cada una de ellas está por encima de la media? ¿A qué recursos debe llegar? Bien, en general tenemos dos grandes modos o dos grandes visiones en términos contextuales. Por una parte, los contextos que llamamos de crisis o de climas monoisu, es decir, aquellos contextos donde se ha instalado un clima político, un clima económico, un clima social a lo largo del tiempo y ese clima constituye el núcleo fundamental a partir del cual se va a desarrollar la estrategia de campaña de los candidatos. Por tanto, estamos hablando de algún tipo de contexto de crisis y no me refiero solo a económica, puede ser social, puede ser de temas de seguridad. Se instala un clima de que es un país notablemente inseguro, que el principal problema del país es la inseguridad. Y lo demás no importa, ese es el principal problema. Por tanto, estoy hablando de contextos de crisis o de climas monoisu, frente a contextos de estabilidad o climas multiisu. Es decir, a contextos donde hay una estabilidad política, económica o social y donde hay diversos temas en la campaña. Por tanto, hay diversos elementos en los cuales los candidatos se van a posicionar. Y nos da dos tipos de presencia distinta de los atributos que son valorados. En el caso de los contextos de crisis o climas monoisu, básicamente la valoración que hacen las poblaciones es hacia atributos de respuesta contingente y de eficacia profesional. O sea, estamos hablando de las capacidades que tiene el individuo de afrontar una situación concreta.
Es decir, no vamos a elegir al individuo que es más honrado, no vamos a elegir al individuo que es más honesto, no vamos a elegir al individuo que es más trabajador, ni siquiera al individuo que es nos da más confianza, credibilidad, cercanía o que comunica mejor. Vamos a elegir a aquel individuo que creemos que tiene las capacidades de gestión necesarias para solventar ese problema o para solventar esa crisis. Es decir, si tenemos el problema, el tema central de campaña en el cual todos los candidatos y partidos vayan a desarrollar sus estrategias es el clima de inseguridad, el candidato que mejor posiciona es aquel que la gente perciba que va a solucionar ese problema. Si tenemos un contexto de crisis económica, la gente va a votar, la gente va a seleccionar aquel candidato que entienda que tiene mayor capacidad de gestión o de afrontar ese problema. Por tanto, los atributos de respuesta contingente. ¿Quién soluciona mejor estos temas? Tenemos un caso saliéndonos de América Latina que es espectacular, absolutamente espectacular, que es el caso de las últimas elecciones en España. El candidato socialista de 47 atributos posicionaba en 44 mejor que el candidato del Partido Popular. Para el conjunto de la ciudadanía, pero es que curiosamente incluso para algunos militantes o para un conjunto de militantes del Partido Popular o de votantes. Es decir, usted preguntaba, ¿quién es más honrado, Rajoy o Rubalcaba? Rubalcaba. ¿Quién tiene más cercanía al ciudadano, Rajoy o Rubalcaba? Rubalcaba. ¿Quién tiene mayor compromiso con el país, Rajoy o Rubalcaba? Rubalcaba. En 44 de 47. Y ganó la elección Rajoy. Y dirán ustedes, claro, entonces todo lo que usted nos está explicando esta mañana no vale para nada. Claro, no vale para nada. Claro, no, es que hay un pequeño problema. Es que en los tres atributos que mejor posicionaba Rajoy era ¿quién cree usted que acabará con el paro? ¿Quién cree usted que terminará con la situación de crisis económica? ¿Quién cree usted que será capaz de formar el mejor gobierno? En esos tres, el candidato popular arrasaba frente al candidato socialista. ¿Y cuál era, por otra parte, los temas que teníamos en campaña? ¿Cuál cree usted que debe ser el tema que debatan los partidos y los candidatos en campaña? ¿Cuál cree que es el tema que es la principal preocupación del país? ¿Cuál cree usted que es el tema fundamental? Paro, la economía y un buen gobierno. Por tanto, claro, había una coincidencia, respuesta contingente entre los temas que preocupa a la población y los atributos que tiene un candidato sobre respuesta a esos elementos contingentes. Ahora bien, cuando nos vamos a contextos de estabilidad o de climas multisus, la cosa cambia radicalmente, porque en todas las cualidades éticas o morales, la honestidad, la honradez, el ser trabajador, etc., y las habilidades de carácter interpersonal, capacidad de comunicación, oratoria, cercanía, compromiso, confianza, son los atributos en los cuales mayor posibilidad nos dan de una satisfacción o de un rendimiento electoral. Por tanto, el candidato ideal es aquel que tiene capacidad de conducción frente a problemas, sobre todo en un determinado tipo de situaciones, y además añade una serie de características que le hacen confiable, que le hacen cercano, que le dan la capacidad, como lo decía antes, de comunicación. Bien. ¿Y cómo son, de manera muy rápida, que el presidente sé que es enormemente generoso, yo me he dejado el reloj en la mesa, pero yo creo que ya llevo, en fin, me he traspasado el tiempo con bastante imprudencia por mi parte. Bueno, ¿y cómo son estos líderes en los cuales hemos analizado en América Latina? Es decir, ¿qué características tienen? ¿Qué elementos hace que sean elementos motivadores o elementos centrales que les hace que los ciudadanos les voten o que más que les voten, que los ciudadanos les acompañen o les valoren positivamente a lo largo de sus presidencias? De las encuestas que hemos desarrollado en América Latina, en estos 6 casos, nos aparece que los principales atributos que son generadores de voto son, como ven, una mezcla en la que relaciona por una parte los atributos de gestión, como lo decía antes, con los atributos más de carácter de integridad, o más relacionados con cualidades políticas, cualidades morales o éticas, o con la capacidad de comunicación. La capacidad de comunicación están ordenados, tiene un orden, se tienen que fijar de los gráficos, fíjense exclusivamente en aquellos que son atributos motivadores. Estos son los 4 atributos importantes, ¿no? La capacidad de comunicación oratoria, la eficacia, capacidad política, honradez y honestidad y capacidad para lograr acuerdos. Por tanto, son
dos elementos que están en el campo de la competencia y 2 elementos que están en el campo de la integridad. Es esa relación que les decía antes entre ese líder que, por una parte, demuestra que tiene capacidad de gestión, que tiene habilidad política organizativa, pero también ese líder que tiene habilidad de comunicación y cualidades morales y éticas para desempeñar el cargo. Por tanto, la capacidad de comunicación es hoy un elemento fundamental en este tipo de liderazgos, una capacidad de comunicación que nos sirve para, de alguna forma, llegar al ciudadano con nuestras cualidades éticas o morales y con las habilidades interpersonales, y la visión de país que, a su vez, nos implica un liderazgo de carácter transformador y un líder que tenga inteligencia contextual, es decir, un líder que tenga, si habláramos llanamente y no utilizamos estos palabrotes, diríamos un líder que tenga cintura, ¿no? En España decimos cintura, en el fútbol también se dice tener cintura, es decir, un líder que sepa adaptarse a las circunstancias, que lea bien el contexto, que vea los contextos cambiantes y pueda adecuar sus tácticas de acuerdo a cada uno de los contextos. Evidentemente, en este mapa no quiero dejar, porque si no sería falsear la realidad, no quiero dejar fuera que todos estos elementos están mediatizados por los medios de comunicación, como decía antes, tenerlos a favor o en contra facilita o puede dificultar, obstaculizar esta creación de liderazgo, por los factores contingentes, crisis económica, situaciones de inseguridad, narcotráfico, narcoterrorismo y tal, y también por los diseños institucionales. Qué duda cabe que los diseños institucionales, que seguramente el profesor Garrido estos días ha hablado de ellos de forma continua y recurrente, hacen así por el fondo, dicen sí, efectivamente, los diseños institucionales influyen. Y les pongo, y con esto termino ya ahora sí, un ejemplo muy concreto. Qué duda cabe que los diseños institucionales influyen, por ejemplo, en el caso de Perú, para el liderazgo, influyen notablemente. Un país que no tiene reelección y donde los presidentes no tienen partido, excepto el caso del APRA, el resto de los presidentes no tienen partido, claro, el rendimiento para un líder de construir una marca no tiene sentido, porque termina su mandato y además no hay partido, no hay nadie del partido que le vaya a sustituir. Por tanto, la construcción de una marca para un líder en Perú, un líder en función ejecutiva, le da igual salir con un 30% de popularidad, con un 20% de popularidad, con un 40% de popularidad. Esto no sucede en otros países. Incluso en países que tampoco tienen reelección, pero sí hay sistema de partidos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Chile. Porque en el caso de Chile, evidentemente, el caso de Bachelet no es ese. No hay reelección, pero hay un partido. Y Bachelet sale con una serie de atributos consolidados, sobre todo en estas áreas, tanto en la de gestión como en la de simpatía, cercanía, que van a ser relevantes, muy relevantes para la próxima elección, donde todos los indicios, o todo indica que puede volver a ser presidenta del país en estos momentos. Muchas gracias por su atención, perdonen el haberme dilatado enormemente y espero que, 4 o 5 rasgos de lo que yo les he dicho esta mañana les sirva. Muchas gracias por su exposición al doctor Ismael Crespo. Saludamos la presencia del doctor Gastón Soto Ballenas, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y exmiembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en la Mesa de Honor. Bienvenido, doctor. Señoras y señores, seguimos entonces con el desarrollo de este evento y es momento de presentar al doctor Kenneth Green, profesor asociado del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Austin. Sus investigaciones se centran en regímenes autoritarios, procesos democráticos, partidos políticos, elecciones y comportamiento electoral. Ha publicado en reconocidas revistas y colaborado en capítulos de libros en inglés y español. Entonces, vamos a brindarle un fuerte aplauso al doctor Kenneth Green. Pues me gustaría agradecer al Jurado Nacional de Elecciones y también la Escuela Nacional Electoral por organizar una conferencia tan agradable y tan de lujo.
nos han dado tanto de comer que ya no voy a necesitar comer por una semana entera. Y les pido un perdón de antemano por mi pobre español. Espero que me entiendan. Si no, porque por favor levanten la mano, lanza algo, lo que sea, y trato de aclarar lo que quiero decir. Bueno, para empezar, quisiera señalar nada más que el número de democracias en el mundo se ha incrementado de 39 en 1974 a más de 120 hoy en día. Y en consecuencia, hoy en la mayoría de los países del mundo se realizan campañas y elecciones competitivas para acceder a los altos cargos públicos. Sin embargo, tenemos pocos estudios concretos acerca de cómo las campañas políticas afectan las preferencias electorales de los ciudadanos en las nuevas democracias. Y hoy me gustaría argumentar que las campañas políticas tienen un impacto mucho más grande en las democracias nuevas que en las democracias establecidas. Saber si las campañas afectan a las decisiones electorales de los ciudadanos es importante no solo porque, no solo para los propios candidatos y sus patrocinadores que dedican una gran cantidad de energía y recursos en crear campañas electorales, sino también porque las campañas pueden afectar la representación política. Si las campañas políticas pueden cambiar las preferencias del elector a tal grado a cambiar el sentido de su voto, entonces las campañas pueden fabricar candidatos ganadores de perdedores. Estudiar las campañas también es importante porque la mayoría de los estudiosos de las elecciones y la competencia partidista fuera de los Estados Unidos y Europa son escépticos sobre el efecto de las campañas en el comportamiento electoral. Por décadas, los analistas han sido sesgados por enfoques sociológicos y marxistas que asumen que la clase, el sector de empleo, etnicidad, religión, geografía u otro interés social son los que determinan la identidad del votante y por ende su preferencia electoral. Yo sostengo que aunque las preferencias de los electores antes del inicio de las campañas pueden estar basadas en estas identidades sociológicas, las campañas tienen mucho poder de influenciar el votante, a veces haciendo que voten por un candidato que no representa sus intereses sociales. Para empezar, les quiero mostrar un dato muy sencillo. Si las campañas políticas no afectan el resultado de la elección y el sentido del voto, podríamos esperar poca variación en las intenciones del voto previo a la elección. Sin embargo, la volatilidad preelectoral en las nuevas democracias es muy común. Aquí muestro cambios en la intención del voto a nivel agregado en encuestas preelectorales aquí en Perú para la primera ronda en la elección del 2011. Y como ustedes bien saben, a cierto punto Humala llegó a tener nada más 8% de las intenciones del voto en las encuestas preelectorales, pero por fin ganó la primera ronda con más de 30% del voto. Entonces hubo un cambio muy grande. En México, en el 2006, Andrés Manuel López Obrador perdió una ventaja de 15 puntos porcentuales y perdió con Felipe Calderón por solo medio punto porcentual del voto oficial. Y en Brasil, en 2002, las fluctuaciones fueron tan grandes que Lula casi pierde. Estas gráficas parecen mostrar una volatilidad tan inmensa que parecen como olas del mar haciendo crestas mientras cada candidato va ganando tras el tiempo. Pero estos efectos, esos ejemplos, no son nada más en América Latina, pasa en muchas democracias nuevas. Por ejemplo, en 1996, cuando Rusia todavía podía ser contada como una democracia nueva,
Yeltsin comenzó la campaña electoral solo con 7% de las intenciones del voto, pero terminó ganando la elección. En el 2010, en las Filipinas, Ninoy Aquino ganó 38 puntos durante la campaña electoral. Esos son nada más unos ejemplos, pero se dan muchas elecciones en las democracias nuevas. En el otro extremo, las campañas políticas en los Estados Unidos y en otras democracias establecidas, las cuales han sido estudiadas profundamente, tienen un efecto marginal muy pequeño. Sumando a través de varios estudios de las campañas presidenciales en Estados Unidos desde 1940, encontré que las campañas tienen un efecto nada más de 2% en promedio, o sea, cambian la intención del voto de 2% del electorado en promedio, nada más. Es un efecto muy pequeño y con poca frecuencia se fabrican ganadores a través de las campañas y casi siempre se sabe quién va a ganar la elección meses antes del día de las elecciones. Entonces yo sostengo que los electores en las nuevas democracias son más susceptibles a las campañas políticas que en las democracias establecidas debido a las diferencias en la intensidad de la identificación partidista y el flujo de información persuasiva sobre los principales candidatos que los votantes escuchan durante las campañas. En las democracias establecidas, los votantes típicamente tienen sólidos lazos partidistas que les hace relativamente inmunes a las campañas electorales. Aun cuando se piensan que son pocos los electores verdaderamente independientes, la virtual paridad en los flujos de información hace que los electores escuchan aproximadamente la misma cantidad de información persuasiva de parte de los principales candidatos. Y esta situación de paridad ocurre porque los candidatos principales utilizan prácticamente las mismas estrategias y herramientas de campaña enfocados en publicidad en los medios masivos de comunicación, como ha señalado el presentador anterior, gracias. Además, todos cuentan con una base de donantes relativamente estables. Y por ende podemos esperar que las campañas políticas tengan poco efecto en los electores en las democracias establecidas. La situación es otra en las nuevas democracias. El pasado autoritario hace que existen menos vínculos entre electores y partidos políticos, mientras en las democracias establecidas el 60% de los electores se identifican con un partido. Solo el 30% en promedio lo hace en las democracias nuevas en América Latina y aquí en el Perú es máximo 20% según las encuestas, las últimas encuestas. La identificación partidaria es un concepto multidimensional que no se ha podido explicar por otras variables, es decir, no es un simple reflejo de los intereses sociales. Y en las democracias establecidas, su principal función es de filtrar o sesgar la información persuasiva que uno recibe. Por ejemplo, yo soy personalmente me identifico con el Partido Demócrata en Estados Unidos y eso hace que cuando escucho información negativa de Obama, lo descuento. Y cuando escucho información positiva de Romney, también lo descuento. A pesar de que trato de ser más objetivo, estoy fuertemente sesgado por mi identificación partidaria. Y por lo tanto estoy más o menos inmune a los efectos de campaña. No importa mucho lo que pase en la campaña, en los debates, voy a votar por Obama, a pesar de que el voto es secreto. Perdón. El hecho de que muchos electores en las democracias nuevas no tienen este sesgo indica que tal vez son más objetivos, pero también más susceptibles a la información persuasiva y cuando hay desequilibrios en el flujo de información, puede producir cambios en las preferencias electorales. El flujo de información persuasiva con frecuencia está desequilibrada en las democracias nuevas por tres razones. Primero, la falta de estrategias probadas de campaña
Significa que mientras algunas utilizan técnicas sofisticadas de segmentación de audiencias en la transmisión de comerciales televisivos que tratan de ampliar el mensaje de la campaña a muchos grupos del electorado, otros invierten en llenar plazas con seguidores, lo cual puede animar a la base, pero que tiende a no alcanzar a grupos más amplios del electorado. Segundo, en las democracias establecidas, los partidos tienden a organizarse para atraer al máximo grupo de votantes, lo cual se conoce como el partido atrapa todo o catch-all party. En las democracias nuevas, varios partidos fueron fuertemente afectados por el periodo autoritario y tienden a organizarse para mantener vínculos fuertes con su base, con su nicho en el electorado, pero no para expandir sus bases a los votantes independientes. Finalmente, los contendientes con frecuencia tienen distintos niveles de apoyo financiero. Los partidos conservadores muchas veces suelen beneficiarse más de donativos que los partidos de izquierda, que pueden tener mano de obra, pero no necesariamente suficientes fondos para hacer campaña en los medios masivos de comunicación. La situación es marcadamente peor cuando los noticieros son politizados y tienden a cubrir los actos de campaña de unos candidatos y no de otros. En resumen, la identificación partidista débil en las nuevas democracias hace susceptibles a amplios sectores del electorado a la persuasión electoral, y esto puede generar grandes cambios en las preferencias electorales cuando los electores están expuestos a flujos desequilibrados de información de campaña. En el estudio, en el paper que tienen ustedes en el disco compacto, voy más allá de las diferencias así gruesas entre las democracias establecidas y las nuevas para desarrollar hipótesis sobre las diferencias entre los efectos de campaña en varios tipos de democracias nuevas, democracias nuevas que emergen de situaciones de dictaduras temporales, o sea, la redemocratización, los que emergen de regímenes de autoritarismo completamente cerrado y los que emergen del autoritarismo competitivo. Pero hoy día nada más voy a diferenciar a grosso modo entre las democracias establecidas y las nuevas. Y también me voy a enfocar específicamente en un caso, el caso mexicano y las elecciones presidenciales en el 2012, y voy a enfocarme en este caso por dos razones. Primero, la elección presidencial en el 2012 se desarrolló bajo nuevas reglas que se adoptaron en el 2007, que acortaron las campañas a solo 3 meses, limitaron los contenidos difamatorios e intentaron disminuir la desigualdad en los medios masivos de comunicación al prohibir que los partidos, los candidatos, así como los individuos, contratar espacios publicitarios electorales. O sea, toda la publicidad fue a través del IFE, del Instituto Federal Electoral. Todo fue público y muy detalladamente regulada. Además, a pesar de las diferencias mayores entre los candidatos en temas específicos, las campañas buscaron restar relevancia a las diferencias entre ellos y por ende los electores aprendieron muy poco durante las campañas comparado con lo que sabían antes. Eso hace que el caso mexicano en el 2012 es uno difícil de probar bajo mi hipótesis acerca de la influencia de las campañas, porque las campañas debían haber tenido un efecto menor en este caso. La segunda razón por la cual me voy a enfocar en el caso mexicano es que estudiar los posibles efectos de campañas requiere información especializada y eso es una de las razones por las cuales hay pocos estudios sobre las campañas electorales en las nuevas democracias. Requerimos información sobre las preferencias del elector antes del inicio de las campañas, los cambios en estas durante las campañas y la elección final de votante el día de la elección. Es decir, requerimos de un estudio de panel que reentrevista a las mismas personas varias veces durante las campañas electorales.
Solo sé que esos estudios existen en 2 países de América Latina, México y Brasil, pero la encuesta de Brasil no tiene las preguntas que necesito, entonces me enfoco en México. Entonces, hoy presentaré información del estudio de panel México 2012 que diseñé yo junto con un grupo de académicos mexicanos y gringos. Se entrevistó a la misma gente al principio de las campañas en abril y después de la elección en julio, y la muestra es representativa a nivel nacional. Para empezar el análisis, me gustaría mostrar la magnitud del cambio en las intenciones del voto en la elección presidencial mexicana en 2012. Y esta gráfica se va a ver un poco diferente que los otros al principio. Al principio mostré datos al nivel agregado del electorado a través de encuestas de corte de tiempo. Ahorita muestro datos de los mismos individuos que encuestamos en abril y después de las elecciones en julio. Fueron 3 candidatos principales: Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional, el partido del actual presidente Felipe Calderón; Andrés Manuel López Obrador, de una coalición de izquierdas liderada por el Partido de la Revolución Democrática; y Enrique Peña Nieto del antes dominante Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Si pusiéramos atención solo en los cambios a nivel agregado, medido por las encuestas de corte en el tiempo, pensaríamos que las intenciones de voto se mantuvieran más o menos estables. No tengo la gráfica aquí, pero no se ve muchos cambios en el patrón del voto. Pero en el estudio de panel podemos ver otra historia. En solo 3 meses de campaña, entre abril y julio, el 28.1% del todo del electorado cambió su intención del voto. Y otro 19.7% que fue inicialmente indeciso se decidió por un candidato. En total, entonces, 47.8% del electorado estaba disponible para ser convencido en campaña. Y la magnitud de esto eclipsa por muchísimo los cambios que se da en las intenciones del voto en las democracias establecidas. Como se puede ver en la columna para Peña Nieto, durante las campañas el voto generalmente se fue a Peña Nieto. Él ganó tantos votantes indecisos como la suma de los indecisos para los otros candidatos. Asimismo, le ganó más votos a Vázquez Mota y a López Obrador que ellos le ganaran a él o lo que se quitaran entre ellos. Los grandes cambios que vemos aquí en la intención de voto nos muestran que las campañas afectaron a las preferencias electorales, pero no nos muestran qué efectos tenían. Para entender los efectos de manera más detallada, necesitamos hacer una distinción crucial entre 3 elementos. Primero, el candidato que se alinea con las disposiciones pre-campaña de cada elector. Lo que llamo la elección sería el candidato natural para cada elector. O sea, si un elector es muy de izquierda, su candidato natural sería un izquierdista. Nada más para decirlo de una manera, pero tomo en cuenta muchas más variables que la ideología. La segunda cosa que necesitamos es el candidato que el elector dice apoyar a principios de la campaña, que puede no ser el candidato natural para el elector. Y tercero, el candidato que realmente elige el día de las elecciones. Tomando en cuenta las posibles diferencias entre esos 3 elementos, identifico 5 tipos de efectos de campaña que varían mucho en su fuerza. Bueno, esta gráfica parece ser sencillo, pero no lo es. Dice que bueno, es un poco difícil de escribir, pero bueno, voy. Si las campañas tienen su menor impacto cuando refuerzan las decisiones de los electores.
Eso ocurre cuando la intención del voto al principio de la campaña y el voto el día de las elecciones es el mismo y que los dos están alineados o no alineados con el candidato natural del votante. Por ejemplo, un elector con simpatía por la izquierda que revela su preferencia por, digamos, Humala al comienzo de la campaña y vota por él el día de la elección, la campaña ha reforzado sus disposiciones pre-campaña y su intención de voto. Otro ejemplo sería un votante con disposiciones derechistas que dice que va a votar por Humala y lo hace. La campaña también refuerza la intención de voto, aunque estaba en contra de las disposiciones del votante. O sea, en los dos casos refuerza la decisión inicial del votante. Es un efecto relativamente baja de las campañas electorales. Las campañas tienen un efecto un poco más fuerte cuando activan a los indecisos a votar por su opción natural. Por ejemplo, un elector de izquierda que es inicialmente indecisa y termina votando por Humala. Ese elector fue activado por la campaña. Un poco mayor es el efecto, un efecto cuando la campaña convence a un elector de votar por su candidato natural cuando no lo iba a hacer. Llamo a este efecto como conversión a casa. Y un ejemplo sería un elector de izquierda que al principio de la campaña coquetea con la idea de votar por Keiko, pero termina votando por Humala. De igual o posiblemente un poco mayor intensidad es el efecto de la campaña electoral cuando la influencia influencia a los indecisos a votar en contra de su candidato natural, lo que llamo conversión parcial. O sea, alguien que es indeciso al inicio de la campaña, pero vota por un candidato que no se alinea con su candidato natural, lo que llamo conversión parcial. Y por último, el efecto más fuerte de las campañas se da cuando un elector que intenta votar por su candidato natural al principio de la campaña termina votando por alguien más. Esto llamo como conversión total. Y este caso sería ejemplificado con un elector de izquierda que planea votar por Humala al principio de la campaña, pero después de estar expuesto a las mensajes persuasivos de la campaña, vota por Keiko, ¿no? Las campañas que refuerzan y activan el electorado, como hacen en las democracias establecidas, tienen impactos pequeños. Las campañas que convierten parcialmente tienen mayores impactos, mientras que aquellos que logran la conversión total pueden transformar el resultado de una elección. Las elecciones en las democracias establecidas son raramente impactadas por las campañas electorales. Como mencioné, en Estados Unidos solo un promedio de 2% de los electores es convertido totalmente por las campañas electorales presidenciales. En otras palabras, a pesar de los millones de dólares gastados en propaganda, el tiempo y energía puestos en eventos y discursos de campaña, así como los debates y las demás estrategias electorales, las campañas electorales principalmente refuerzan y activan al electorado en las democracias establecidas y pocas veces logran convertir totalmente a las preferencias del elector. Para examinar empíricamente los efectos de la campaña en México, necesitamos un modelo estadístico que pudiera eliminar el efecto de la campaña y también que puede determinar el candidato natural que cada elector habría elegido sin los efectos de la campaña. Y podemos lograr eso a través de un modelo que incorpora dos tipos de variables distintos. Entonces, construir un modelo que incluye las actitudes y las preferencias de los electores en abril, al principio de las campañas,
y los cambios en estas variables de abril a julio. Y solo se puede hacer eso con información de un estudio de panel. No es posible con encuestas de corte en el tiempo porque no encuestan a las mismas personas. Con un estudio de panel sí se puede hacer eso. Y incluyo las variables estándares que están aquí en la diapositiva. Son estándares en modelos de comportamiento electoral. Y además incluyo, obviamente, las demográficas, tales como clase, religión, sexo, edad, educación y lugar en que vive. Para encontrar el candidato natural pre-campaña de cada elector, puse a las variables en la columna derecha, las variables cambiantes en 0, o sea, restringí el modelo estadístico para que estas variables no tenían ningún peso. Y así se puede aislar el efecto de las actitudes y preferencias pre-campaña. Luego comparo la intención del voto en abril y el voto emitido en julio con el voto que hubiera emitido si habría votado de acuerdo a sus preferencias pre-campaña para su candidato natural. O sea, son 3 elementos distintos. Y no voy a mostrar todos los modelos, la nota técnica está aquí abajo, son modelos de regresión logístico, multinominal, todo está en el paper, en el disco compacto. Aquí nada más quiero mostrar los resultados y aquí son, muestran que el 61.4% de las preferencias del electorado fueron reforzados por la campaña, o sea, el 39.1 más el 22.3. O sea, el efecto mayoritario es para reforzar y uno siempre espera que así sea, ¿no? Solo el 9% de los electores indecisos en abril fueron activados por las campañas para votar en julio por su candidato natural. Casi con el mismo porcentaje, el 8.4%, fueron indecisos en abril y fueron convertidos parcialmente en julio para votar por un candidato que no se alinea con su candidato natural. La proporción más pequeña, 5.7, representó a aquellos que coquetearon con otro candidato, pero al final se convirtieron a casa a votar por su candidato natural. Pero el efecto más interesante es lo que aparece en rojo, que el 15.5% del electorado fue convertido totalmente por las campañas electorales. O sea, al principio nos decía que iban a votar por su candidato natural, pero después de estar expuesto al material persuasivo de las campañas, votó por un candidato que no fuera su candidato natural. Y debo comentar que la mayoría de esos votantes convertidos totalmente eran naturalmente alineados con Vázquez Mota del PAN y López Obrador de la izquierda. Es decir, eran votantes izquierdistas o derechistas por sus caracteres de clase, etnia, religión, edad, género y geografía. Y nos decían que iban a votar por su candidato natural, pero después de escuchar la campaña, votaron por Peña Nieto del PRI. Hacer que un elector cambie sus preferencias e intenciones electorales en contra de su candidato natural es realmente un efecto de gran magnitud. Es tan grande, de hecho, que se suele escuchar entre los profesionales de marketing, por ejemplo, los que trabajan por Pepsi por un lado y por Coca-Cola por otro lado, que es casi imposible cambiar gustos. No lo intentan. No creen que es posible cambiar gustos. Sin embargo, las campañas políticas en las democracias nuevas, donde los lazos con los partidos son débiles, sí pueden tener este impacto. Por decirlo de una manera, se puede fabricar presidentes. Esta idea tiene varias implicancias para las elecciones, para el comportamiento electoral y para la representación política en las democracias nuevas, pero quisiera enfocarme solo en 4 de ellas.
Primero, los resultados electorales son más difíciles de predecir antes de las campañas y la volatilidad electoral, preelectoral, puede producir ganadores inesperados con más frecuencia que en las democracias establecidas. Segundo, si los electores son susceptibles a las campañas electorales, esta se vuelve esencial. Si la idea de la campaña realmente es de ganar las elecciones y no solo de convivir con la base del partido, entonces la estrategia deberá ser de comunicar con los ciudadanos en general a través de los medios masivos de comunicación y no tanto de llenar plazas con los seguidores convencidos. Tal vez es una lección para los partidos de izquierda que con frecuencia traten de llenar plazas y no tanto de usar los medios masivos. Finalmente, si es posible convencer a los electores y por lo tanto el electorado es volátil, los partidos ambiciosos pueden crear, los políticos ambiciosos pueden crear vehículos temporales electorales con poco bagaje ideológico y pocos compromisos con sus seguidores, en lugar de hacer inversiones a largo plazo en partidos políticos que en teoría servirían para solidificar la identificación partidista, inmunizando a los electores de las campañas políticas y bajando el nivel de volatilidad preelectoral. O sea, las democracias nuevas pueden caer en un círculo vicioso. El estudio de las campañas políticas en las nuevas democracias está todavía en pañales. A pesar de los avances democráticos globales en los últimos años, los académicos especializados en las nuevas democracias no nos hemos detenido lo suficiente en las dinámicas de las disputas electorales. Una de las razones es la falta de información adecuada. Para hacer ese tipo de estudio necesitamos información especializada como es un estudio de panel. Entonces termino expresando mi esperanza que podemos recolectar ese tipo de información de estudios de panel aquí en Perú para las próximas elecciones para entender más cómo afectan las campañas a los votantes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Kenneth Green por su intervención en esta conferencia magistral Las campañas electorales en América Latina y sus impactos en los electores. Vamos a invitar al doctor Víctor Rojas para que haga el comentario. El doctor Rojas es representante en el Perú del Instituto Nacional Democrático, tiene más de 20 años de experiencia en temas electorales y partidos políticos en América Latina y otras regiones del mundo. Es consultor en temas de comunicación política, dirigido a gobiernos y a una gran gama de candidatos. Señoras y señores, con un fuerte aplauso recibamos al doctor Víctor Rojas. Bueno, después de escuchar durante largo rato a Ismael y a Green, la verdad es que uno tiene poco que aportar y mucho menos que comentar. No obstante, me voy a dar una licencia de empezar a hacer el comentario con algo que siempre saco a colación, y yo creo que soy uno de los defensores más grandes del pobre pensamiento de Alain Menck. Dice que cuanto menos rica y diversificada en instituciones es una sociedad, más tiende a convertir a la televisión en un lugar exclusivo del debate colectivo. Y es que lo que hemos visto ahora realmente son dos enfoques diferentes y muy interesantes y yo siento que complementarios en alguna medida, donde Ismael nos hace lo que yo considero una conceptualización del líder latinoamericano. Nosotros eminentemente somos caudillistas, no hay que ocultarlo. Y yo no sé si en alguna parte hemos encontrado que eso es un pecado, pero desde que nos independizamos de los españoles y los devolvimos para allá, hemos sido caudillistas. Bueno, ahora los tenemos de vuelta.
Y no ha sido del todo malo. Hemos tenido, la mayor parte de nuestros protopartidos políticos que hemos tenido en América Latina también han sido partidos caudillistas. Podemos revisar rápidamente por América Latina y nos encontramos que tenemos un Gaitán, que tenemos un Víctor Raúl Haya de la Torre, que tenemos un Perón, que tenemos un Calderón, que tenemos gente que ha sido siempre líder, que está asociada al imaginario colectivo de la población de que le va a llevar algún tipo de beneficios. Toda esa construcción de los imaginarios colectivos es recogida de una forma brillante por el doctor Crespo y nos presenta una conceptualización de atributos y de características que debe tener un líder o que puede tener un líder que aspira al poder o a ganar las elecciones. Por otro lado, Green nos hace un señalamiento muy interesante, que es un estudio sistemático, bastante matemático, diría yo estadístico, de cómo identificar si una campaña incide o no incide, pero realmente en el fondo lo que queda como conclusión es que América Latina es una región en proceso de desarrollo desde todo punto de vista. Cuando él menciona que las democracias nuevas, Green no deja de incomodarme ese concepto, porque realmente somos relativamente nuevos, pero no se nos puede decir democracias nuevas como tales, porque vivimos regímenes bastante diversificados. Yo diría que más bien podemos decir que hay democracias híbridas en nuestra América Latina, una democracia híbrida como la de Venezuela, que tiene un sistema formal bueno, pero tiene un líder autoritario, y nos podemos encontrar que Evo tiene esas mismas características, y nos vamos a Nicaragua y tiene esas mismas características también, pero esencialmente la institucionalidad como tal, donde la gente va y vota, es respetado. Ganan en las elecciones bien. Y ahí nos vamos a la parte que nos mencionaba aquí sobre los atributos y las características que se hacen de campaña. Cada pueblo va escogiendo y va perfilando, y ahí es el juego que hacen los diferentes consultores sobre el trabajo que uno debe hacer para que se identifique o se acerque más al ideario que tiene la población de cuál debe ser el líder. Yo vengo de un país pequeño, que tenemos una tradición democrática bastante estable, que es Costa Rica. Tenemos crisis con los partidos políticos también, pero nos dimos la licencia de crear el estereotipo ideal del candidato perfecto. Y hicimos una gran cantidad de estudios, que los hizo UNIMER, y concluyó que lo que más se acercaba al líder perfecto era Óscar Arias. Y todos trataban de parecerse a Óscar Arias, bastante. Todos los candidatos que teníamos en el país se querían parecer a él. Tanto se querían parecer a él que entonces hubo una modificación en la Constitución y Óscar Arias se pudo reelegir. Y Óscar Arias llegó, se lanzó y ganó la elección. Era lo lógico, ¿no? Si todo el pueblo decía que era el candidato perfecto, tenía los atributos perfectos, era honesto, inteligente, cercano a la gente, bueno, medio antipático a veces, sí. Pero gana y hace un gobierno de terror, ¿verdad? Porque realmente hizo un gobierno de terror. Gana el partido de él y Laura está haciendo un gobierno de terror también, hay que decirlo. Y todo fue esquemáticamente desarrollado, súper analizado y súper estudiado a fondo. Entonces, todas estas herramientas y las ejemplificaciones que acabamos de ver son sumamente interesantes, pero no podemos perder de vista algo que es fundamental en todo desarrollo que podamos denominar como de corte democrático, y es que no podemos caer en la sondeomanía. Yo he trabajado muchas campañas y he hecho cosas de las cuales a veces me arrepiento con respecto al manejo de la opinión pública. He tenido candidatos callados por 40 días. He creado entrevistas a esos candidatos hechas y editadas por mí en la computadora y mandadas a un medio para que salgan en los medios. Y ha ganado el candidato con el 72% de la intención de voto. Pero no está del todo bien, o sea, las herramientas existen, los instrumentos están, pero tenemos nosotros una responsabilidad, todos los que estamos aquí, de utilizarlos de una forma positiva. Y no estoy hablando de que lo que se haya hecho hasta este momento, ni lo que se haya presentado sea de forma negativa, todo lo contrario. Si realmente estoy maravillado con lo que ha presentado Crespo, porque son cosas que quizás uno en la práctica deja de identificar y de investigar, como los atributos. Y es más, me llama la atención la palabra higiénico, eso te iba a preguntar, porque en el cuadro que tengo en la presentación decía atributos higiénicos, entonces yo con una malnotación de América Latina me quedé pensando, ¿qué será? ¿Que se limpia mucho o qué? ¿Verdad? Pero los atributos están relacionados con la parte de la inteligencia.
Y la otra parte, los motivadores, son excelentes. Y escuchando a Green y leyendo a Green también me doy cuenta de que lo que se busca es saber un antes, un durante y un después de lo que sucede en nuestras campañas. ¿Inciden las campañas? ¿No inciden? Yo digo que América Latina tiene una gran influencia definitivamente y puede que esté haciendo un arrebato empírico en este sentido, pero cuando hemos hecho campañas y hemos empujado, pues uno se da cuenta que efectivamente tiene una incidencia. Voy a hacer una referencia a los datos que presentaban con respecto a Humala. Humala tenía un 8% cuando se hizo, digamos, el arranque de la campaña. Pero a la gente se le olvidó revisar lo que había pasado en la elección anterior. O sea, Humala nunca arrancó un 8%. Tuvo más que eso. Si uno toma los mapas de lo que fue la votación anterior y toma los mapas de la votación recién pasada, se da cuenta que Humala controlaba más del 70% del país. O sea, era lógico que él iba a despegar en cualquier momento. Nosotros hicimos una investigación en el 2010, hecha por Greenberg Quinlan Rodner, una empresa con la cual yo laboré, y estaba Humala en un 10%. Y yo se las presenté a Humala. Fui y le dije, mire, usted está de este tamaño. Y Humala se volvió y me dice, no, yo voy a ganar. Y bueno, ganó por errores también de Keiko, ¿verdad? Del equipo de Keiko, porque el porcentaje fue bastante corto. Después trabajamos todo el proceso de debate, nosotros como instituto, donde estuvo un colega nuestro que está aquí, Luis Núñez, detrás de la presión para que se hiciera esto, y todos vimos todo el proceso de transformación. Así que yo no los quería cansar mucho, realmente yo me sentí maravillado escuchando a los dos expositores, porque aunque son dos escuelas diferentes, realmente los dos buscan exactamente lo mismo en el fondo. Y quizás la forma en que Green busca la sistematización y la base de estadística es parte de lo que tenemos nosotros ventilado y analizado por Crespo. La parte de la identificación de la imagen, la forma de adaptar estas características hacia el candidato, identificación de debilidades, etcétera, nos hace revisar inmediatamente parte de nuestra historia. Los que somos latinos de pura cepa, nos hemos dado cuenta de cómo va evolucionando. Voy a citar un caso en mi país. En nuestro país, Costa Rica, teníamos dos grandes líderes. Calderón Guardia, un médico que estudió en Lovaina, y entonces tenía la imagen perfecta. La gente cuando veía al tipo lo que sentía era alguien que lo sanaba y tenía un gran liderazgo. Y después Figueres, que hizo una guerra civil en el país para defender la integralidad del voto, entre comillas, y después cuando ganó la elección disolvió el ejército. Y lo disolvió con el objetivo de que nadie le intentara dar un golpe de Estado. Y tenía razón, tenemos 40 y pico de años de no tener ejército y nos va bastante bien. Sin lugar a dudas que ese imaginario construido en esa época, que tenía mucho que ver con los liderazgos del momento también, yo siempre me voy para atrás y cuando veo el caso que mencionan a Cristina, yo le digo que eso es como neoperonismo. Porque cuando uno revisa lo que fue Perón, lo que hizo Kirchner, cómo maneja el gobierno ahora Cristina, como dicen aquí que no da conferencias de prensa, no da nada, lo maneja de una forma hermética, en alguna medida también como Evo, es porque está clara de que en ese país no va a salir una fuerza política alterna al peronismo, por el momento. Uno no la puede ver en el corto plazo. Ahí hay peronistas, neoperonistas y radicales peronistas, porque hasta los radicales quieren parecerse al peronismo. Hay un solo movimiento. Ya se dejó de percibir aspectos de corte ideológico, se volvieron bastante pragmáticos. Y nosotros con todo lo que hemos visto aquí, la formación de liderazgo en las diferentes partes y en la misma América Latina, nos damos cuenta que es cierto. Cuando yo llegué aquí, lo que me encontré era que los líderes buscaban el partido político y se metían en él. A mí me parece que eso cambió. Y eso es una licencia que me voy a dar en este momento y ojalá que los que están aquí logren investigar un poco más a fondo esto. Pero después de las elecciones de Humala yo siento que aquí las cosas cambiaron. A la gente o hace un partido o un movimiento un poco más permanente o no tiene ninguna opción de ganar. Y puede que ahora que no hay reelección aquí y que mucha gente hable de que el partido de Humala para dónde va no saben. Bueno, yo trabajo con el Instituto Nacional Demócrata aquí. Una de las funciones que hacemos nosotros es tener trabajo con los partidos. Y tratamos en alguna medida de fortalecer sus estructuras y nos ha costado bastante trabajar con el partido de gobierno.
De hecho, no hemos logrado generar un contacto efectivo con el partido de gobierno, en el tanto que sí trabajo con otros 8 partidos, que están con intenciones de hacerse más fuertes orgánicamente, de tener un crecimiento territorial, ya no como antes, que lo más fácil era llegar y hacer acuerdos con los partidos regionales, y entonces uno se erigía como tal, sino que ya todos piensan de forma distinta. Y para concluir, aquí quisiera mencionar a Regis Debray, que dice que el Estado se ha convertido en el Estado Kodak, o más exactamente en el Estado Polaroid, prisionero del culto a lo instantáneo, esclavo de la sociedad civil y no su tutor. Así que en eso tenemos que tener muchísimo cuidado, observar la estadística, observar la investigación, pero sobre todo tratar en alguna medida, de una forma responsable, de no desnaturalizar lo que la democracia nos demanda. Muchas gracias.